Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera nos están viendo en esta serie Escatología. Estamos en la lección número 3, cuyo título es Las consideraciones generales para una correcta lectura de la Biblia. Permítame en este momento hacer lo siguiente porque hoy día vamos a leer mucho la palabra de Dios y les pido que puedan estar en sus casas ahí atentos a lo que vamos a decir. Mi nombre es Antonio. Suscríbete al canal, activa la campanita para que se te notifique de los próximos videos que iremos subiendo. Dale like y comparte el video para que YouTube nos siga promocionando en esta serie en esta clase de estudios bíblicos y que la palabra de Dios se siga difundiendo mucho más. Habíamos hablado en el anterior tema que el método correcto de lectura es el método literal, gramatical, histórico. Sin embargo, si tenemos el método correcto, eso no garantiza conclusiones correctas. Por eso, al método correcto de interpretación que vamos a usar, hay que añadirle algunos principios de comprensión de lectura. Vamos a ver algunos principios de comprensión de lectura. Principio número uno, para comprender las escrituras, tenemos que tener la noción de las palabras, tanto en el presente como antes. Tenemos allá por detrás de fondo mío el término apóstolos, o en aquí castellano apóstol, tiene varios significados. No solamente es en un sentido etimológico, no solamente en un sentido aplicativo a nosotros y no solamente en un sentido estricto de la palabra, sino que se aplica a diferentes contextos o personas. Por esa razón, yo me voy a desaparecer este momento, hermanos, para que podamos leer Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí vemos que apóstol se está aplicando para Cristo y Él es nuestro apóstol, Cristo Jesús. Por otra parte, se utiliza para todos nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 23. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Ahí está hablando acerca de los hermanos como apóstoles. Apóstol significa enviado. Apóstol significado también tiene mensajero. Todos nosotros somos enviados, comisionados para llevar la gran comisión. En esos términos etimológicos, todos nosotros somos apóstoles, somos mensajeros, somos comisionados para llevar el evangelio del Señor a todas las naciones. Veamos cuán importante es comprender el significado de las palabras. Y por otra parte, antes que yo aparezca, voy a citar el siguiente otro ejemplo, que tenemos que saber el significado de las palabras. El significado de las palabras es la definición de cada palabra. El significante mesa es la voz acústica de lo que cómo suena mesa, y esa mesa tiene un significado. Mesas tiene un significado. Es un mueble compuesto de un tablero horizontal liso y sostenido a la altura conveniente, generalmente sostenido por una o varias patas, que se le da a la mesa diferentes usos como escribir, comer, dormir. No, la mesa no es para dormir. Para algunos se duermen en la mesa. Yo he visto en algunas bibliotecas que ahí estudiantes se duermen. ¿Cómo van a dormir? La mesa no es para dormir, es para escribir, para comer, etcétera, pero no para dormir. Para dormir es la almohada, la cama, ¿no? Un lugar para estar tranquilos. Y tenemos que, vean, definir las palabras para comprender exactamente acerca de lo que estamos diciendo. Es decir, el significado de las palabras se determina por el contexto. Hay palabras como en el término apóstol que tiene varios significados
y cuál significado se corresponde a cuál significado, esto lo va a decir el contexto. Tengamos como ejemplo Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. El término profecía, comúnmente aceptado y es cierto, la profecía habla acerca de los eventos futuros. Pero profecía no solamente habla acerca de eventos futuros, sino profecía se lo puede traducir como predicación, como mensaje, como revelación del mensaje de Dios y no necesariamente como eventos futuros. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 se lee en la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. En este versículo 3 de Apocalipsis, entonces, ¿cuál significado tenemos que tomarlo? ¿Profecía como eventos futuros dentro del libro del Apocalipsis o profecía como sencillamente el mensaje de Dios? Bienaventurado todos aquellos que escuchan el mensaje de Dios. Bienaventurado todos aquellos que escuchan la predicación de Dios. Así se lo puedo leer, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Entonces, ¿cuál de los dos significados que hemos dicho se aplica? El contexto va a determinar si son eventos futuros o simplemente es una predicación, un mensaje del Señor para el presente. Por el contexto vamos a saber eso. Y en la mayor parte del libro del Apocalipsis, del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, los sellos, las trompetas, las copas de la ira, se han cumplido en algún momento de la historia. No. Y como no se cumplió, quiere decir que eso todavía espera su cumplimiento futuro, por lo que profecía en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, se entiende que el libro del Apocalipsis es un libro profético. Por otra parte, vamos a ver otro significado de profecía que es el de predicación. En primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20, ahí como lo pueden ver en pantalla, se utiliza también el término profecía. El término profecía se utiliza en primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20, que dice, no menosprecien las profecías. Ahí está diciendo, no menosprecien las revelaciones acerca de los eventos futuros, que es una de las acepciones del término profecía. No, en este caso es el segundo significado de la palabra profecía, que en otras palabras diría, no menosprecien la palabra de Dios, no menosprecien el mensaje o los mensajes que vienen de parte de Dios. Ahí tenemos la aplicación en su segundo significado de la palabra profecía como mensaje de Dios. Y permítanme en este momento decirles en cuanto a ese versículo bíblico de primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4, cuando dice no menosprecien las profecías, es no menosprecien la predicación de la palabra de Dios, en esa acepción. Y cómo nosotros se ha debido preguntar, apagamos al Espíritu. Al Espíritu Santo lo apagamos con ese versículo bíblico. No menosprecien la palabra de Dios. Quien menosprecia la palabra de Dios está apagando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Leamos el anterior versículo bíblico. Del versículo 19 que leímos, el versículo 20 leímos. El versículo 19 dice, no apaguéis
al espíritu. Punto seguido, no menosprecien las profecías, no menosprecien la palabra de Dios. ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Menospreciando la palabra de Dios, durmiéndose en los cultos, durmiéndose en las escuelas dominicales, como si la Biblia fuera para dormir. Hay hermanos que vienen a dormir a la iglesia, hermanos. Por favor, ahí tenemos que cambiar. Dios desea hablarnos y en este momento nos está hablando. No menosprecies las profecías, no menosprecies las predicaciones o los mensajes que vienen de parte de Dios que están escritas en su palabra. El versículo anterior dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Menospreciando la palabra de Dios. Y este menosprecio de la palabra de Dios se puede ver en muchas denominaciones existentes cuando asisten pocas personas al momento de los estudios bíblicos. En cambio, cuando hay conciertos, pues se llena de gente, ¿no? Claro, porque el concierto, que está bien, pueden hacerlo, alabar al Señor, cantarle, levantar sus manos, solo que termina un momento y nada más y luego se olvidan. En cambio, la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, eso requiere responsabilidad y las personas no vienen. Y por falta de interés o por cualquier otro motivo, pero generalmente es la motivación por el cual no vienen, porque quien quiere viene. Quien quiere asiste a los estudios bíblicos y se saca tiempo o se saca permiso incluso en el trabajo. Ahí tenemos ya el significado de las palabras. Si tiene varios significados una palabra, ¿qué es lo que va a determinar cuál significado vamos a tomar? El contexto. Los epítetos deben ser cuidadosamente pesados o considerados. Cuando estamos hablando acerca de un epíteto, estamos hablando acerca de adjetivos calificativos que tenemos que tener bien en cuenta. Por ejemplo, cuando dice en la Biblia de Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, está diciendo que Él es el principio y el fin. Está autocalificándose que yo soy el principio y el último. Yo soy el alfa y la omega. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, está calificándose como aquel pan que descendió del cielo y que vino aquí a esta tierra. Entonces, los adjetivos calificativos lo tenemos que tener bien presente en la lectura de la palabra de Dios. En ocasiones se utilizan términos generales en toda su extensión y en ocasiones en un sentido restringido. Por ejemplo, en los 10 mandamientos hay expresiones en términos generales. Vayamos a Éxodo capítulo 20, todos vamos ahí, que suenen nuestras hojitas de las Biblias, que eso es bastante agradable porque estamos buscando en la biblioteca de Dios. Y la biblioteca de Dios es la Biblia, es la biblioteca de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 20, versículo 13. Dice, no matarás. Antes de continuar, este mandamiento, no matarás, es el versículo bíblico más corto de la Biblia, el de toda la Biblia. Muchos han pensado que el versículo bíblico más corto de toda la Biblia es, y Jesús lloró. No, eso se puede aplicar para el Nuevo Testamento, pero para toda la Biblia, el versículo bíblico más corto es Éxodo capítulo 20, versículo 13 que dice, no matarás. Y aquí este no matarás es una expresión general porque está dentro de los mandamientos y los mandamientos eran la constitución teocrática del Estado de Israel, en el que se dan parámetros generales que más adelante se van a regular. No matarás. Nosotros sabemos que dentro del matar se divide en dos, uno en asesinato y el otro en homicidio. El asesinato es algo provocado con premeditación, con alevosía y que
tiene una sanción mayor y eso se llama asesinato. Por otra parte, cuando uno comete un homicidio, es decir, que mata a una persona sin intención de querer matarla, sin querer lo mata, eso se llama homicidio. Por eso hay atenuantes cuando alguien comete un homicidio. Y sobre esta diferenciación, tú estás diciendo, bueno, tú estás sacando cosas que no están en la Biblia. Me estás hablando de no matar y que se divide en dos, uno en asesinar y en otro en cometer homicidio. Les dije que en los 10 mandamientos son la constitución teocrática del Estado de Israel. Cuando dice no matarás, es una cláusula general que posteriormente tiene que especificarse a lo que se va a apuntar y va a apuntar al asesinato y va a apuntar al homicidio. Vamos a nuestras Biblias en Éxodo capítulo 21, de ahí nos vamos a dar cuenta mucho mejor acerca de esta explicación. Ya en Éxodo capítulo 21, el versículo 12 y al versículo 14. Lo vamos a leer. Éxodo capítulo 21, versículo 12 al versículo 14 para ver la diferenciación ya específicamente de lo que constituye matar. Puede ser asesinato u homicidio. Leamos. Éxodo capítulo 21, versículo 12. El que hiere a alguno haciéndole morir, así él morirá. Versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, o sea, matarlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Y este versículo bíblico está refiriéndose al homicidio, porque fue una muerte sin quererlo, no pretendía herirlo, no pretendía matarlo, por lo que es homicidio. Más ya en el versículo 14 se habla del asesinato. Pero si, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, o sea, con rabia, pensado bien conscientemente que quiere matar a otra persona, de mi altar lo quitarás para que muera. Y esto es una consideración de matar con alevosía, con premeditación, pensándolo, planificándolo, es asesinato. Y esto ya en el capítulo 21 se están dando normas específicas que en la Constitución Teocrática del Estado de Israel, en los 10 mandamientos, eran normas generales y posteriormente se van regulando específicamente sobre estos asuntos. Lo mismo pasa con los demás otros mandamientos. Hasta acá estamos viendo que el contexto o la situación comunicativa es bastante importante para comprender las palabras. En este caso, el mandamiento no matarás, que puede ser homicidio, que puede ser asesinato. Por otra parte, tengamos presente como otro principio tener y considerar el sentido más sencillo de la Biblia, el sentido más sencillo en el cual tenemos que entender la escritura. Tenemos por detrás Juan capítulo 3, versículo 16. Lo sabemos de memoria, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pasaje bíblico es bastante sencillo y hay que aceptarlo por su claridad de Juan 3:16. Por otra parte, otro principio es no debemos afirmar o negar de lo que los escritores inspirados afirmaron o negar. No debemos afirmar o negar de lo que los escritos, o sea, más allá. Ahí está el detalle, ¿no? No debemos afirmar, no debemos afirmar o negar más de lo que los escritores inspirados afirmaron o negaron. Hay que aceptar el sentido de la escritura. Una de las preguntas hechas por muchos es, ¿hay vida después de la muerte? La Biblia responde que sí. ¿Hay vida fuera del planeta Tierra?
Eso sí que la Biblia lo responde. Pero las que hacen esas preguntas, si hay vida fuera del planeta Tierra, no están buscando esas respuestas que nosotros damos. ¿Qué respuestas damos nosotros? Sí existe vida fuera de la Tierra, existe seres celestiales, como ser los ángeles caídos, como ser también la jerarquización de los seres celestiales que están mucho más cerca del trono de Dios, que son los serafines y los querubines. Y posteriormente hay una jerarquía de ángeles, ustedes saben, ¿no? Hay huestes, hay principados, hay potestades, etcétera. Y estos son vida, muchos de ellos fuera de la tierra, pero que están entre nosotros. Hay vida fuera de la tierra. Los querubines y los serafines, los 24 ancianos que están en Apocalipsis, los cuatro seres vivientes que también se encuentran en Apocalipsis, sí son vida extraterrestre. Solo que las personas, cuando hacen esa pregunta si existe vida en otros planetas, no quieren una respuesta de esa manera. Quieren saber si existe seres como nosotros que se comunican, que hablan, que hacen videos, no que hacen videos, sino que pueden estar haciendo algo similar a nosotros. Eso quieren saber las personas. O si no, si la vida está evolucionando en otros planetas, en otro sistema solar, en otras galaxias. Nosotros estamos en la galaxia llamada Vía Láctea. Eso ellos quieren saber. Y aparte quieren sacar a Dios de la ecuación, porque si va a haber vida en otro lugar, van a decir, bueno, la vida evolucionó en aquel lugar seguramente hace millones de años, algo parecido como aconteció en, en la Tierra, en acá, que evolucionó. Sin embargo, la evolución es una mentira, es una estafa, y no tenemos que creerlo. Entonces nosotros cuando no debemos ir más allá o negar, más allá de lo que los escritores inspirados afirmaron o negaron, debemos repetir lo que dice la palabra del Señor, obviamente comprendiendo. Principio número dos, comprensión del contexto. La importancia de las partes precedentes y subsecuentes permiten determinar el significado, sea literal o figurado. El contexto es bastante importante, mis estimados hermanos. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo es un libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al capítulo 6, el versículo 33. Hice varias veces la prueba, el hacer completar de memoria sin haber leído primeramente San Mateo capítulo 6, 33. Les decía repetir a muchos hermanos, les hice repetir, decía, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora pueden completar ustedes en sus mentes. Más buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Así han repetido muchas personas, pero si se dan cuenta, eso no está diciendo el Señor. Lo que dice, tenemos que entenderlo, lo que dice. Nos comemos algunas palabras a veces y hacemos decir a Dios otra cosa que de lo que nunca Él quiso decir. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles estas cosas serán os serán añadidas? Por el tiempo leamos capítulo 6 de Mateo, versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Estas cosas que van a ser añadidas son comida, bebida y vestimenta. Lo mismo leemos en Mateo capítulo 6, en el mismo Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto, les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, y normalmente se está refiriéndose a comida, bebida
y vestimenta. Entonces ya leemos en contexto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida y vestimenta, les van a ser añadidas. Eso es lo que dice la palabra del Señor y no se está refiriéndose que todas las cosas van a venir como yapita, todas las cosas van a venir como una promesa general de todas las cosas. No, sino de tres cosas se está hablando. Por esa razón, la comprensión del contexto es de suma importancia. En cierta ocasión, los discípulos dijeron lo siguiente al Señor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas capítulo 17, versículo 5. Cuando los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Capítulo 17, versículo 25. Lucas 17, 5. Lucas 17, 5. 17, 5. Se lee. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Pero ¿por qué estás diciendo aumentanos la fe? Se está refiriendo a aumentar la fe para poder tener presente de que ellos sí pueden perdonar a su prójimo, ya que leído en contexto esta parte, leemos el versículo bíblico anterior, el versículo 4. Estamos en Mateo capítulo 17, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, o sea, tu hermano, y si 7 veces al día volviere diciendo a ti, me arrepiento, perdónale, dice el Señor. Si te dice me arrepiento, perdónale, dice el Señor. Pero eso, ¿cómo es? 7 veces me haces renegar y yo lo voy a perdonar todavía a esa persona. Y el versículo 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos, Señor, la fe para confiar de que si nosotros nos ofenden 7 veces al día, incluso en otra parte dice 70 veces 7, 490 veces que nos ofendan en el día, Señor, eso para nosotros humanamente es imposible. Y por eso dice, y tenemos que decir al Señor, aumentanos nuestra fe para saber que en ti, en Cristo, podemos perdonar a esa persona. Aumentanos nuestra fe. Ese es el contexto cuando se está hablando de esa expresión, aumentanos, Señor, la fe. Vemos cuán importante es leer en contexto. Por el contexto se va a comprender un solo versículo, unos pocos versículos o secciones o trozos enteros o capítulos enteros o libros completos. Ahí ya no nos está gustando mucho porque vamos a tener que leer libros enteros de la Biblia, capítulos enteros de la Biblia, trozos enteros de la Biblia, versículos bíblicos enteros. Eso es fácil, ¿no? Pero cuando vamos a hablar de libros completos, ya se nos complica. Y cuando decimos que ya tenemos que leer de Génesis, Apocalipsis, un poco es ya más complicado, pero tenemos que leer las cosas en contexto, como lo hemos venido diciendo, para no hacer decir al Señor otras cosas de las que nunca Él quiso decir. En tercer punto, la comprensión histórica. Tenemos que comprender, tratar de conocer al autor. ¿Quién fue el autor de tal libro, de tal carta que escribió? Luego reconstruir los datos históricos, en qué tiempo ha escrito, qué estaba sucediendo en aquel entonces. Esos son datos importantes de la historia y también tener datos importantes acerca del autor, las fuentes históricas para reconstruir el pasado. Entonces tenemos que tener una comprensión histórica. Por ejemplo, en cuanto al libro del Apocalipsis, la comprensión histórica nos dice que jamás, nunca se dieron los 7 sellos
tampoco las 7 trompetas, ni tampoco las 7 copas de la ira. Entonces, comprendiendo históricamente esos acontecimientos no sucedieron, lo cual se espera su futuro cumplimiento. Y el Apocalipsis es un libro profético, el único libro profético en el Nuevo Testamento. Y así comprendemos históricamente, y eso nos ayuda a entender acerca del libro del Apocalipsis. Esta comprensión histórica considera las varias influencias, los lectores originales, el propósito, la edad del autor, su estado de ánimo y las circunstancias especiales bajo las cuales redactó el libro. Por ejemplo, tenemos el propósito del Evangelio de Mateo. Tenemos que saber cuál es el propósito del Evangelio de Mateo. Mateo tuvo la intención de demostrar a los judíos que Jesús llenaba sus expectativas, es decir, que Jesús era el Mesías que por tanto tiempo habían esperado. En 16 ocasiones en el Evangelio de San Mateo dice algo así. Miren, 16 ocasiones. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por el medio del profeta. Entonces acá estamos viendo el propósito del Evangelio es presentar al Señor Jesucristo como el Rey de los judíos y el Mesías esperado por ellos. Eso nos ayuda a comprender la comprensión histórica, aparte de lo que hemos hablado acerca del libro del Apocalipsis. Por otro punto, dentro de la comprensión histórica está de nuestra parte trasladarnos mentalmente al primer siglo después de Jesucristo y a las condiciones orientales que en aquel entonces se daba. Por ejemplo, Mateo capítulo 25, versículo 5. Mateo capítulo 5, referido a las 10 vírgenes, unas 5 que eran insensatas y 5 que eran prudentes, se ha aplicado a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Y lo vamos a ver nosotros por qué no es la iglesia en otras clases. Entonces, con calma vamos a llevar tú, con calmita vas a seguir estas clases. Lo que en este momento quiero explicar es por qué dice en Mateo capítulo 25, versículos 5, tardándose el esposo. Mateo capítulo 25, versículo 5. Leamos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y tardándose el esposo, como el esposo tardándose, en el mundo occidental, al menos acá, en Bolivia y en gran parte del mundo occidental, ¿quién es la persona que llega más tarde en el día de la boda? ¿La novia o el novio? Es la novia, ¿verdad? Ya. Pero tenemos que saber los usos y costumbres del Medio Oriente, en este caso de los judíos. Allá el esposo era considerado lo más valioso o aquella persona importante a la que se tenía que esperar. Por eso dice, tardándose el esposo, ellas se durmieron y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí es el retraso del esposo. Entonces ya estamos comprendiendo que allá la persona importante o más esperada en las bodas no era la mujer, no era la novia, sino era el esposo. El esposo. ¿Ya? Entonces ahí no la esposa, etcétera. Comprensión gramatical. La comprensión gramatical de la lengua en el que fue escrito originalmente. Se deben preguntar ustedes, entonces, ¿por qué se lleva gramática castellana? Bueno, al menos acá se lleva para comprender la conceptualización de la parte morfológica y luego de la parte sintáctica, lo cual va a ayudar al estudiante de griego a tener presente conceptos con sus definiciones, con todas las categorías gramaticales que contiene el castellano y algunas que no tiene, que difiere con el griego, como por ejemplo existe la voz activa, la voz pasiva en el castellano, pero no existe la voz media
En el griego sí existe la voz media. Hay una tercera voz que existe en las oraciones, que es la voz media. Todas esas cosas nos van a ayudar a comprender mucho mejor. Por otra parte, tenemos que comprender el lenguaje figurado. Hay lenguaje figurado en la Biblia. Miren esas imágenes que estamos viendo ahí. Miren, miren, miren. Las palabras deben ser comprendidas en su sentido literal, a menos que tal forma de entender literalmente algo envuelva una contradicción o un absurdo. Eso no se lo tiene que tomar de manera literal, porque este es un absurdo. Mateo capítulo 7, versículo 5. Vamos a leer todos. San Mateo, San Mateo capítulo 7, versículo 5, que habla acerca de lo que está gráficamente ahí expresado. Mateo capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Saca primero el tronco de tu propio ojo. Cuando está diciendo, saca primero el tronco de tu propio ojo, pues no imaginemos así un tronco. Si no estás diciendo, sácate primero lo que tú estás cometiendo, ese mismo pecado, esa misma falta, y en más grande gravedad que tu hermano que tiene una pajita en su ojo. Porque ¿cómo vas a quitar tú la pajita que tiene en su ojo de tu prójimo si tú tienes un tronco? A eso se está recibiendo. Este es un lenguaje figurado y no se lo debe tomar literalmente porque ya sale un absurdo o algo que no se ha comprendido. Suscríbete al canal, comparte, dale like para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando. Gracias por la atención prestada, mis estimados hermanos. Nos vemos en la lección número 4 de la materia de escatología. Ahorita hemos visto los principios para comprender la lectura de la palabra de Dios. El método está bien si tenemos el correcto, el método literal, gramatical, histórico, pero tengamos presente que eso no garantiza la correcta entendimiento de la Biblia, sino se tiene algunos principios, cuyos principios hemos visto en el presente. Un fuerte abrazo a la distancia, que el Señor nos bendiga. Nos vemos en la lección número 4.